Muy buenas a todos. Mi nombre es Sebastián Ortiz. Soy maestrante a la Maestría de Recursos Educativos Digitales aplicados a la educación en la Universidad de Cartagena. Y el día de hoy, 11 de marzo del 2024, les vengo a mostrar mi trabajo de grado para poder demostrar y compartir esta experiencia investigativa que tuve en la institución educativa Adolfo León Bolívar Marenco, en el municipio de Suán, departamento del Atlántico. No sin antes agradecer al profesor Efraín Pinzón, quien fue nuestro tutor investigativo brindándonos apoyo durante todo este proceso, a los estudiantes que estuvieron conmigo, siendo el campo de estudio y demás personas a quienes me brindaron acompañamiento en esta gran experiencia investigativa. Entonces, si bien empiezo con una breve introducción y es, nosotros hoy en día estamos en una constante evolución de distintas herramientas tecnológicas, de distintas facetas en el campo de la educación. Si bien sabemos, desde la pandemia hacia la actualidad, la educación en Colombia y en todo el mundo ha ido cambiando constantemente. Ha ido evolucionando y en base a las necesidades de las instituciones, tanto educativas como superiores, desde el grado preescolar hasta la universidad, pasando por posgrados, la educación se ha visto en la necesidad de ir adquiriendo nuevas facetas evolutivas, como es el surgimiento de la inteligencia artificial, como es la creación de nuevas herramientas didácticas y lúdicas que nos permita a nosotros los docentes ejercer de una manera mucho más creativa y significativo el aprendizaje hacia nuestros estudiantes. Entonces, mientras estaba realizando el trabajo, me encuentro con la siguiente problemática, y es la comprensión lectora inferencial a través de los estudiantes en el área de lengua castellana en la institución educativa Adolfo León Bolívar Marenco. Y es por eso que, mediante el siguiente trabajo, que es la estrategia didáctica para fortalecimiento de la comprensión inferencial mediante las herramientas Genially y Gamma, la idea es que los estudiantes puedan ver, adentrarse mucho más en el campo de la lectura. Aquí nos podemos encontrar con unas causas y son las siguientes, como la falta de interés a la hora de leer un cuento ya sea físico, un cuento ya sea de manera digital, en los estudiantes de grado décimo en la institución educativa Adolfo León en el municipio de Suárez, Atlántico. Otras causas también se surgió que hay una baja intensidad horaria en la asignatura de español, siendo que español es una de las materias fundamentales. Se ha visto el bajo desempeño académico en esta materia. Muchos estudiantes no han alcanzado obtener esa nota significativa que les ayude a aprobar esta asignatura, también como la falta de estrategias y la falta de recursos para que las clases sean mucho más dinámicas, más significativas, sean mucho más creativas, que el estudiante se motive y se interese por la clase. Y también el bajo desempeño en las pruebas CIFES, Saber 11. A partir de estas causas se surgen varias consecuencias, entre ellas dos principales. Una, el temor a interactuar con las demás personas. ¿Por qué? Porque si el estudiante no adquiere o no mejora la capacidad inferencial o lectora u otros niveles en la lectura, se le va a dificultar mucho establecer conversaciones un poco más complejas o técnicas o incluso profesionales, ya sea con dos, con tres o en un grupo o comunidad en general. Y la incapacidad para acceder a programas de cualificación en la institución educativa. Estas problemáticas sugieren varias características. Uno, que los estudiantes tienen baja motivación a la hora de leer. Van a tener dificultades a comprender un texto, a lo mejor no van a poder comprender de qué trata el texto, cuál es la idea principal, cuál es la idea central, cuál es el inicio, cuál es el desarrollo, cuál es la conclusión, y la falta de recursos didácticos que aporten a la lectura, sea un club de lectura, sea una herramienta que muestre la lectura un poco más animada, entre otras. Entonces, a partir de ello se surgen varios capítulos, entre ellos principando por el planteamiento y la formulación del problema. Aquí, como podemos observar, encontramos varios aspectos.
empezando por la interrogación de que en qué medida la implementación del aprendizaje basado en juegos con las herramientas Genial y Gamma ayuda al fortalecimiento de la comprensión inferencial en estos estudiantes, partiendo por el eje central de que hay unas deficiencias, sí, hay unas deficiencias a nivel de comprensión inferencial y que a través de esta deficiencia va a surgir muchas incógnitas, como el eje rendimiento académico, como lo es el problema de motivación del estudiante a la hora de leer un texto, un cuento, una historia, un artículo, entre otros. La falta de acompañamiento en casa, no sabemos exactamente cuántas veces puede leer el estudiante en su casa, si el padre o la madre o el tío o cualquier ente familiar le motiva. Y también la falta de estrategias de lectura dentro y fuera de la institución. Se surgen unos antecedentes en problemas, empezando por estos autores, entre ellos Paguay, Chávez, Bermúdez y Quintero y Montenegro, donde reafirman que a raíz de esta gran problemática se han ido surgiendo muchas estrategias, como lo es entre ellos la implementación del aprendizaje basado en juegos o la gamificación inclusive, para poder motivar a los estudiantes a leer, sea actividades en línea, sea juegos en línea, crucigramas en línea, lecturas de manera virtual, animadas, por medio de videos, por medio de animaciones, por medio de dibujos, donde el estudiante se motive, se interese, vuele la imaginación a la hora de leer un texto, y esto le va a ayudar en cierto grado a comprender una lectura a la hora de desarrollarlo, ya sea en un trabajo de clases, en un examen o en una prueba nacional. Y en relación a la justificación, es importante que estas deficiencias se reflejan en el proceso de aprendizaje, porque no han tenido un proceso completamente nato donde los estudiantes no tengan límites o capacidad para aprender tanto dentro como fuera de la institución. Y que a través de esto el Ministerio de Educación se ha propuesto en crear condiciones para que los estudiantes, no solamente en el área de español, sino también todas las distintas asignaturas, puedan comprometerse, utilizar y apropiarse de herramientas TICs o de cualquier otra estrategia que brinden los maestros para poder alcanzar los objetivos propuestos en cada institución. Con un marco conceptual donde tenemos varios puntos claves, lo que es el aprendizaje significativo, que si bien sabemos un proceso que según Arias Solita en el año 2014 se incorpora en la mente humana para dar información de manera no arbitraria, es decir, una información bastante estructurada, unas competencias lectoras, que es como la habilidad para emplear su comprensión lectora en la manera práctica, y las TICs, que es la tecnología de la información y comunicación, que son estas herramientas o estas aplicativos, estas aplicaciones que nos ayudan a poder desarrollar un poco más nuestras asignaturas. Aquí se surgen varios objetivos de manera secuencial, empezando por identificar, diseñar, implementar y evaluar, partiendo de un objetivo general que es el diseñar una estrategia didáctica para fortalecer esta comprensión de nivel lectora inferencial con las herramientas Genial y Gamma en los estudiantes de grado décimo. Identificar la problemática, a partir de ello se diseña una estrategia mediante estas dos herramientas, implementarlos a través de sesiones y de actividades, y una vez completado estos 3 puntos se evalúa al estudiante si cómo obtuvo ese mejoramiento a través de este diseño de estrategias. Hay unos supuestos y unos constructos, que es como la estrategia orientada por el aprendizaje basado en juegos para poder desarrollar de manera significativa el desarrollo de procesos de comprensión inferencial en los estudiantes del grado décimo de la institución educativa Adolfo Leo. La implementación de la estrategia didáctica, que va a favorecer la vinculación de las herramientas con el proceso educativo de los estudiantes, dándole un buen uso. Se alcanzaron unos alcances y unas limitaciones. En cuanto a los alcances, se pudo orientar de manera correcta las herramientas Genial y Gamma en los niveles de comprensión inferencial. Se hizo
un acompañamiento docente mucho dinámico. Y en cuanto a las limitaciones, pues la falta de padre de familia, lo que genera de que a veces los estudiantes no puedan también alcanzar objetivos, porque si bien sabemos, el acompañamiento desde casa es fundamental también para esta clase de procesos o de mejoras en las instituciones. Cuando se hizo el diagnóstico y cuando se evidenció la problemática que había en cuanto al nivel de comprensión lectora en estos estudiantes de este grado, se aplicó unas metodologías, empezando con un paradigma metodológico que fue la investigación explicativa con un enfoque mixto y un diseño experimental transaccional. A partir de ello se establece un objetivo general y unos objetivos específicos para mitigar el problema o mitigar el impacto del problema de aprendizaje identificado en la institución educativa Adolfo Bolívar Marenco. Y surgen unas características principales, lo que es la secuencia, la predictibilidad y la capacidad de establecer relaciones entre las distintas variables. Entonces, si bien se hace un modelo de investigación que es el enfoque mixto, se toma una muestra de estudiantes, en este caso 16 estudiantes, tanto hombres como mujeres, se conforma un instrumento que emplea el desarrollo de un cuestionario y a partir de ello el proceso se va a dividir en 4 facetas, que es la actividad desde recopilación, información, diagnósticos y el análisis de los resultados. A través de estos análisis se va a diseñar una estrategia pedagógica, se va a recopilar, organizar de manera informativa este diagnóstico, se implementa una estrategia y se diseña ese instrumento final evaluativo. Y a partir de ello se implementa el instrumento, se hacen unos análisis de las transformaciones antes y el después de haber aplicado esta estrategia. Y se finaliza con un informe dando las conclusiones, análisis y recomendaciones para un futuro trabajo relacionado pues con esta perspectiva del campo de las TICs, de las herramientas digitales y el mejoramiento de la comprensión inferencial lectora. En este caso, la población, como había mencionado anteriormente, son estudiantes matriculados décimo en la institución educativa Adolfo Bolívar Marenco para el periodo 2023, quienes tuvieron la intención de participar, obviamente con manera autorizada tanto de la institución como de sus padres de familias, con un consentimiento firmado donde se muestra estudiantes de 16, de 14 y 16 años entre hombres y mujeres, estableciéndose unas categorías de estudio, unas variables, que es como tal la estrategia pedagógica, la lectura inferencial, los componentes que se va a manejar en cuanto al componente cognitivo como también componente conductual y en cuanto un poco más la parte física, los instrumentos que se va a usar como lo fue celulares, video papeles, material impreso, entre otros. Entonces, se utilizan unas técnicas, unas encuestas y una lectura. Esta lectura diagnóstica que se llama El Hilo Rojo, que es un cuento muy reconocido para poner a prueba el nivel inferencial. Entonces, los estudiantes a partir de esta prueba diagnóstica realizaron la lectura y en base a la lectura empezaron a responder una serie de preguntas. En base a esa serie de preguntas se arrojó unos resultados, no sin antes pues haber dado la aprobación mediante 2 expertos la validez del instrumento, de que estuviera bien, de que el ítem, de que las preguntas estuvieran correctas y concisas. Se establece entonces que hay un promedio donde los estudiantes sacan un valor normal entre 6 a 8 puntos. La idea es que los estudiantes al menos sacaran un puntaje de 9 o 9.5 puntos en adelante, pero se evidenció que lo normal fueron de 6.53. Y aquí se evidencia las preguntas donde hubo un mayor fallo con frecuencia, que fue en la pregunta 8 y en la pregunta 10, donde 16 estudiantes solamente 4 respondieron correctamente la pregunta. Específicamente y de manera detallada nos vamos a la pregunta que decía
donde que representaba la cicatriz en forma de la luna enfrente de la novia. Y aquí se evidencia que de 16 estudiantes, 4 solamente respondieron la respuesta correcta, que fue la opción B. Al igual que la pregunta 8, ¿qué mensaje general transmite? Lo que les comentaba anteriormente, que muchos estudiantes a lo mejor no tienen idea de cómo identificar un mensaje principal en un texto o la idea central. Y aquí solamente 3 estudiantes respondieron la pregunta. Entonces, a partir de ello se interviene pedagógicamente mediante las herramientas, en este caso Genially y Gamma. Genially es una plataforma educativa que se encarga de crear juegos, actividades, exámenes, talleres de manera virtual, muy creativa, muy dinámica, tiene muchos componentes que en gran parte ayudan al mejoramiento de una asignatura en especial. Y Gamma, que es una plataforma que se encarga de crear páginas web o crear presentaciones a partir de un tema en específico. Como pueden observar, esta es una visión o una muestra de lo que es la herramienta como tal Gamma, que aquí lo que se hizo fue establecer una serie de tips, de temas en base a la comprensión lectora, de cómo los estudiantes podrían mejorar su nivel lector a la hora de leer un texto. Y luego de leer esas presentaciones, esa página web, los estudiantes iban a tener la oportunidad de desarrollar una serie de actividades mediante Genially. Como lo podemos ver, son actividades relacionadas a tanto los materiales impresos como las presentaciones que se evidenció o que se evidencia en la herramienta de Gamma. Y a partir de ello ya se aplica la estrategia de intervención. ¿De qué manera? Se establece mediante varias sesiones, donde en cada sesión los estudiantes van a ir estableciendo parte por parte cómo van a desarrollar estas dinámicas. En la sesión 1 se evidencia un análisis sintáctico, de que los estudiantes conozcan que la comprensión lectora mediante la herramienta Gamma, donde ellos van a conocer una serie de tips y estrategias de cómo comprender correctamente una lectura a nivel inferencial. A partir de ello, los estudiantes van a tener tanto material impreso como físico, como virtual, donde pueden ver esta serie de tips o de estrategias o recomendaciones. Así se hubo evidenciando las demás sesiones, sesión 2, 3, 4, 5 y 6, donde ya las últimas 3 sesiones se estuvo desarrollando las actividades en cuanto ya a la herramienta Genially. Ya pasamos de la herramienta Gamma, ya vimos la parte teórica, ya vimos la parte en cuanto a conocimientos de temas, de conceptos, y ya pasamos a la parte práctica, que es desarrollar esa serie de estrategias, desarrollar esa serie de actividades para que los estudiantes puedan poner en práctica lo que han aprendido con la herramienta Gamma mediante la herramienta Genially. Entonces se implementan las estrategias observando una serie de interpretación, una serie de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Los estudiantes mostraron un dominio sólido del conocimiento, una variedad de recursos, se apropiaron con facilidad de la explicación del concepto, los análisis brindadas por el docente, se utilizó una serie de recursos didácticos, se evidenciaron también unas debilidades que fueron como tal, que algunos estudiantes al aplicar los conceptos durante los ejercicios de análisis sintáctico. Unas oportunidades también de mejoramiento, como lo es el adicionar prácticas adicionales en un futuro para poder desarrollar esta clase de mejoras, y unas amenazas que fueron entre 2 a 3 estudiantes que no participaban mucho, aunque sí cumplieron, pero en cuanto a participación en clase no estuvieron muy activos. Entonces podemos observar que algunos de los estudiantes seleccionados estaban tanto en la herramienta de Genially como en la herramienta de Gamma, buscando la manera de desarrollar estas actividades. Les pareció muy creativo
las plataformas, los aplicativos y pudieran desarrollar de manera correcta con el apoyo también de la institución, con el internet compartido, con la señal compartida y con varios dispositivos móviles eh, realizando esta clase de ejercicios. Entonces, concluyendo ya de a partir de este trabajo se identifica competencias y áreas de mejoramiento a la comprensión lectoinferencial. Si bien es cierto, no es fácil que un estudiante comprenda un texto, porque hoy en día, si nos podemos fijar alrededor del campo de la educación, muchos estudiantes ni siquiera leen un libro al menos una vez a la semana, sea de manera física o de manera virtual. Y eso es algo que nosotros como docentes estamos en la tarea de mejorar esa problemática. También se evidencia una eficacia de las actividades propuestas tanto en Genially como Gamma, porque son herramientas bastante fáciles de usar, no son complejas, tienen una accesibilidad muy concreta, muy directa, es fácil, su diseño es directo, que ya el estudiante tiene la idea de lo que va a hacer, va a realizar, el resultado positivo ya fue en la capacidad de comprensión lectora de estudiantes, así como también que tuvieron un mayor interés a la hora de leer un texto y el impacto significativo de las estrategias pedagógicas porque era la primera vez que los estudiantes, al menos en los últimos 3 años, aplicaban esta clase de estrategia en cuanto a lecturas virtuales o trabajos en línea dentro del salón de clases en el área de lengua castellana. Entonces eso también fue un punto muy a favor. Se hace una serie de recomendaciones que es resaltando la importancia de la integración de las TIC en la educación, la necesidad también de un plan para promover esta integración de recursos tecnológicos y es también motivar a los directivos de cada institución a que implementen un poco más recursos tecnológicos en todas las áreas de conocimiento, porque la idea es que no solamente sea en un área, ya sea español, o solamente informática, o solamente inglés, también puede ser de naturales, de sociales, de filosofía, e inclusive hasta en educación física, cuando se realice una clase, esta asignatura de manera presencial dentro de una aula de clases en cuanto al campo teórico y no solamente en lo práctico. Y a partir de ello podemos potenciar estas herramientas para mejorar la calidad y efectividad de la formación académica. No solamente van a aprender más los estudiantes, también van a tener la oportunidad de los profesores conocer nuevas herramientas que a lo mejor por, eh, digamos, distintas razones, distintos motivos, no se toman el tiempo de al menos investigar una herramienta tecnológica que le puede servir de mucho en el mejoramiento del aprendizaje significativo en cada uno de los estudiantes. Y ese es el mensaje final de todo este trabajo investigativo. Resaltar la importancia que hay hoy en día en nuestro país, las TICs y las herramientas tecnológicas a la hora de impartir una clase, porque con esto estoy seguro de que podemos mejorar la educación en cada uno de nuestros jóvenes, niños e incluso adultos. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.